Colapso financiero en Miraflores, Maduro sin oxígeno, soldados sin sueldo y la verdad del petróleo venezolano. Saludos a todos los valientes que siguen informándose por este canal, yo soy Fede Loco Noticias. Hoy traemos un análisis revelador, urgente y contundente, el régimen de Nicolás Maduro se está quedando sin oxígeno financiero. Y cuando decimos sin oxígeno, hablamos de una situación terminal. Un escenario donde el chavismo, sus cómplices y toda la maquinaria que han construido en 2 décadas ya no tiene cómo sostenerse. ¿La razón? El colapso de la industria petrolera, la salida de Chevron, la presión internacional y las sanciones que Estados Unidos está ejecutando de manera estratégica y quirúrgica. Ya no hay vuelta atrás, el tiempo del chavismo se está agotando y Miraflores lo sabe. La salida de Chevron, el principio del fin. Chevron representaba uno de los últimos salvavidas económicos para la dictadura de Maduro. Aunque operaba bajo licencias específicas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la presencia de Chevron en Venezuela funcionaba como una válvula de escape. Pero ahora que se ha retirado, el régimen ha perdido un flujo mensual estimado en más de $300 millones. Esa cifra, que antes servía para comprar lealtades dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC, mantener subsidios y alimentar la corrupción estructural, ha desaparecido. El chavismo intenta disimular el impacto anunciando falsos acuerdos con empresas petroleras de dudosa procedencia o sin músculo real. ¿Quién quiere invertir en un país con hiperinflación, sin Estado de Derecho, sancionado internacionalmente y donde los militares controlan desde los pozos hasta los puertos? La respuesta es clara, nadie. Ni siquiera los aliados históricos como China, Irán o Rusia. China, Rusia e Irán, la fuga de los aliados. Durante años, el chavismo presumió de tener un eje geopolítico alternativo al de Occidente. Pekín, Moscú y Teherán eran los nombres que repetían como un mantra. Hoy, ese discurso se desmorona. China, principal acreedor de Venezuela, ha optado por alejarse discretamente. Le ha cerrado el grifo de los préstamos, se niega a renovar líneas de crédito y sus empresas petroleras no quieren cargar con el peso muerto de PDVSA. Irán, que en su momento envió buques de gasolina para ayudar a Maduro, ya ni siquiera se molesta. Bastante tiene con su propio petróleo y sus conflictos regionales. Y Rusia, enfrascada en una guerra costosa en Ucrania, ha dejado de ver a Venezuela como una prioridad. La geopolítica bolivariana se ha convertido en un chiste. El chavismo está solo. El petróleo venezolano, un producto tóxico. La verdad incómoda es esta, nadie quiere el petróleo venezolano. No porque el crudo sea malo en sí, sino por los riesgos asociados. Riesgo de sanciones internacionales para quien lo compre. Riesgo técnico por la falta de mantenimiento. Riesgo logístico por la corrupción e incompetencia dentro de PDVSA. Los descuentos ridículos ofrecidos por Maduro, hasta 40% por debajo del mercado, no convencen a compradores serios. La mayoría de los contratos terminan en tribunales internacionales o en escándalos de corrupción. Y mientras tanto, en el mercado negro, miles de barriles se pierden o son vendidos de forma opaca a testaferros del régimen. No hay plata para la FARC, el riesgo de rebelión interna. La situación es tan grave que fuentes internas de la FARC confirman que ya no se están cumpliendo con los pagos regulares a soldados y oficiales. La lealtad comprada comienza a quebrarse. Ya se registran focos de descontento en batallones del interior del país, donde los alimentos escasean, los uniformes están deteriorados y las condiciones de vida se han vuelto insoportables. El chavismo siempre supo que su sostenimiento dependía más de las armas que del apoyo popular. Pero ahora ni siquiera puede mantener en pie a su ejército. Este es el peor escenario para cualquier dictadura, perder el control del músculo armado. El dólar paralelo y la agonía económica. El dólar paralelo, ese termómetro prohibido por el régimen, hoy retrata la agonía económica de Venezuela. La tasa oficial del Banco Central es una mentira maquillada. El verdadero valor del dólar lo define el mercado negro, que se dispara cada día con más fuerza. ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque no hay reservas, porque no hay producción real. El régimen responde como siempre, con represión. Persigue a portales que informan la tasa paralela, clausura casas de cambio, amedrenta a empresarios y bloquea plataformas digitales. Pero no puede esconder lo evidente, el poder adquisitivo del venezolano es cada vez menor. Cada dólar que entra al país,
ya sea por remesas o por comercio informal, es rápidamente absorbido por un sistema diseñado para robar. ¿Quién gana con esto? Los jerarcas del chavismo, los enchufados, los militares con negocios turbios. ¿Y quién pierde? El pueblo. Las remesas se agotan, la diáspora también colapsa. En otros tiempos, las remesas eran una vía de alivio para millones de familias venezolanas. Hoy, incluso eso se está perdiendo. Con las restricciones bancarias, el bloqueo financiero contra el régimen y el colapso de los servicios de envío de dinero, las remesas han caído drásticamente. Además, los venezolanos en el exterior también enfrentan inflación, desempleo y políticas migratorias hostiles. La diáspora está cansada y ya no puede cargar con el país. El resultado, menos dólares entrando a Venezuela, más hambre, más desesperación. Un régimen sin cartas, solo queda la traición. Maduro ha intentado todo, manipular elecciones, dividir a la oposición, pactar con mafias extranjeras, simular reformas, incluso ofrecer conversaciones a la administración de Donald Trump. Pero nada funciona. Las sanciones siguen, el aislamiento internacional crece y la presión interna se intensifica. La única carta que le queda a Maduro es una traición dentro de su círculo. Y es allí donde se enfocan hoy los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Europa, en detectar las fisuras internas, los generales descontentos, los funcionarios que buscan negociar su salida. Porque cuando un régimen ya no tiene dinero para pagar ni a sus propios guardaespaldas, la caída es cuestión de tiempo. La farsa de los nuevos acuerdos petroleros. En los últimos días, el régimen ha anunciado acuerdos con nuevas empresas energéticas. Lo que no dice es que son firmas fantasmas, sin capacidad de producción, creadas como fachadas para simular inversión y robar fondos públicos. Algunas de estas empresas ni siquiera tienen sitio web. Otras aparecen registradas en paraísos fiscales como Dominica, Seychelles o Emiratos Árabes. Todo esto es parte de una estrategia desesperada para aparentar solvencia, simular actividad económica y engañar a la FANBE, a los empleados públicos y a los organismos internacionales. Pero los números no mienten, la producción petrolera ha caído por debajo de los 700,000 barriles diarios. En tiempos de Chávez, Venezuela producía 3 millones. Hoy, produce menos que Colombia. Del voto al bloqueo, la presión internacional se intensifica. Desde Washington, el mensaje ha sido claro, no habrá levantamiento de sanciones sin una transición real. Las elecciones simuladas, las candidaturas inhabilitadas, los pactos oscuros con partidos controlados no convencerán a nadie. Mientras María Corina Machado sigue en pie de lucha, denunciando la farsa electoral y ganando respaldo popular, Maduro solo atina a aumentar la represión. Y por otro lado, desde el Congreso de Estados Unidos, senadores como Marco Rubio, Rex Scott y legisladores demócratas también coinciden en un punto, ya no se trata de sancionar a Venezuela, se trata de asfixiar al chavismo hasta que se rinda o colapse. Incluso se ha discutido abiertamente un eventual bloqueo naval selectivo, para evitar el contrabando de crudo y drogas. El cerco se cierra. 1. ¿Y la visa? Una herramienta de presión geopolítica. La restricción de visas a ciudadanos venezolanos no es un castigo al pueblo, sino una herramienta de presión. Estados Unidos sabe que el régimen ha emitido pasaportes a iraníes, terroristas y agentes encubiertos. Sabe que hay corrupción en la expedición de documentos. Y frente a esa amenaza, endurece su política migratoria. Aún así, quienes ya tienen visa vigente pueden ingresar. No se trata de cerrar la puerta a todos los venezolanos, sino de impedir que el chavismo siga usando los sistemas legales para lavar identidades y recursos. Es doloroso, sí. Pero forma parte de una estrategia más amplia para acelerar la caída del régimen. La implosión que se avecina. Cada día que pasa sin salarios, sin petróleo vendible, sin inversiones, sin remesas, es un paso más hacia el colapso total. La historia está llena de dictaduras que parecían eternas y cayeron de golpe, Rumanía con Ceausescu, Libia con Gaddafi, Irak con Saddam. Venezuela no será la excepción. Cuando los soldados no coman, cuando los generales no reciban comisiones, cuando los ministros no puedan enviar a sus hijos a estudiar afuera, comenzará la implosión. Y no será lenta. Será rápida, caótica y definitiva. Mensaje final a los venezolanos. A quienes nos escuchan dentro y fuera del país, mantengan la esperanza. Lo que estamos viendo no es solo una crisis, es el final de un ciclo.
El chavismo se desmorona desde adentro. La dictadura se está quedando sin lo más importante, dinero. Y cuando se acaba el dinero, se acaba el poder. Sigamos informando, denunciando, resistiendo. La verdad es más fuerte que la propaganda. Y como siempre, si este mensaje te parece importante, compártelo. Que nadie se quede sin saber que Maduro no tiene cómo pagar ni a sus propios soldados. Esto fue Yo Soy Fede Loco Noticias. Seguimos en pie. Seguimos informando.